La eficacia de la vacuna de AstraZeneca-Oxford se calcula en función de no un único estudio clínico, sino de más de un ensayo clínico. Eso puede dificultar en algunos casos la interpretación y podemos ver en diferentes puntos de la ficha técnica diferentes números que pueden confundirnos. En realidad, lo que se analiza es la pauta de 2 dosis vacunales separadas entre 4 y 12 semanas, aunque en el estudio, básicamente, los participantes recibieron la segunda dosis con un intervalo entre 21 y 159 días, si bien más del 85% recibieron las 2 dosis entre 4 y 12 semanas como intervalo entre ambas. De la población del estudio, un 13% está por encima de los 65 años, un 3% tiene más de 75 años y en el momento que se congelan las bases de datos se detectan 218 casos que se contabilizan 15 días después de haber recibido la segunda dosis de vacuna o de placebo. De esos 218 casos, 64 se producen en el grupo de vacunados y 154 en el grupo de placebo, lo que arroja una eficacia clínica del 60%. Hay luego otros subanálisis con esta misma población, pero ya con algunos otros matices, pues por ejemplo cuando se tiene en cuenta un intervalo no específicamente de 4 y 12 semanas, sino toda la población, independientemente del intervalo entre primera y segunda dosis, la eficacia es del 62%. Cuando se mira a la subpoblación que tiene una o más comorbilidades, la eficacia se mantiene, es de alrededor del 58,3%, y cuando se analiza específicamente los casos graves, todavía no hay datos suficientes para hacer estimaciones de eficacia, pero no hay ningún caso grave en el grupo de los vacunados, mientras que en el grupo de los placebos se producen 14 casos, lo que indica pues, que esta eficacia se mantiene también en los pacientes o en la prevención de las formas más graves de la enfermedad. Por tanto, y en resumen, datos contundentes de eficacia con puntos de estimación sólidos alrededor del 60% y independientemente de que tengan o no comorbilidades o independientemente de otros matices como el intervalo exacto entre primera y segunda dosis.